Tras la muerte de mi madre, hallé una carta oculta de mi padre. Revelaba que no era su hija biológica y que él amenazó a mamá para silenciarla. Una década después de su muerte, un número telefónico en la carta me conectó con un hombre que supo mi nombre al instante. Mi nombre es Valeria Rivas. Tengo 34 años. Hace 3 semanas, enterré a mi madre, Elena. Hace 2 semanas, encontré una carta escondida detrás del espejo de su tocador. Una carta que mi padre, Ricardo, escribió el año en que nací. Decía, sé que no es mía, pero la amaré como si fuera mía. Pero si alguna vez le dices la verdad, yo le contaré lo que hiciste. Mi padre, Ricardo, murió hace 10 años. Mi madre nunca me dijo nada. Había un número de teléfono en el reverso de esa carta. Tinta vieja, descolorida pero legible. La llamé. El hombre que contestó dijo mi nombre antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Esa llamada rompió 34 años de silencio. Y lo que se derramó sobre mi familia, sobre mi madre, sobre un pedazo de tierra y una mentira que mantenía todo unido, cambió cada historia que me habían contado sobre mí. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a una tarde de martes de octubre, el día en que entré por primera vez a la habitación vacía de mi madre desde el funeral. La casa olía como siempre, crema de lavanda para manos y cera de limón para madera. Excepto que ahora esos olores no significaban que mi madre estuviera en casa. Significaban que solía estarlo. Me quedé en el umbral de su habitación por un minuto completo antes de entrar. El equipo de hospicio ya había quitado las sábanas de la cama. La mesita de noche todavía tenía sus gafas de lectura y un vaso de agua medio vacío, el borde opacado por el tiempo. Nadie lo había tocado. Mateo se había ofrecido a acompañarme. Le dije que necesitaba hacer esto sola. Él lo entiende. Él siempre entiende. Comencé por la cómoda. Primer cajón, ganchos para el cabello, un tubo de lápiz labial que no usaba en años, un frasco de medicamentos con 2 pastillas restantes. Segundo cajón, tarjetas de cumpleaños viejas. Mías para ella. Reconocí mi letra de niña de 10 años. Feliz cumpleaños. Mamá, eres la mejor mamá del mundo. Tercer cajón, un aviso de impuestos prediales de 2019, atado con una banda elástica a una pila de recibos. Nada inusual, nada que explicara nada. Luego me acerqué al espejo. Mi madre se sentaba en ese tocador cada mañana desde que tengo memoria, cepillándose el cabello, poniéndose aretes, revisando su rostro antes de salir a trabajar. Ese espejo la había visto envejecer. Extendí la mano para limpiarle el polvo, y el marco de madera se movió. Estaba suelto. El respaldo se había separado del soporte. Lo incliné hacia adelante. Un sobre amarillento se deslizó de detrás del cristal y aterrizó boca arriba sobre la cómoda. El nombre de mi madre al frente, Elena, y la letra. La reconocí de inmediato. La R, ligeramente apretada, la forma en que la D se curvaba hacia atrás sobre sí misma. Mi padre me escribía una tarjeta de cumpleaños cada año hasta que no pudo sostener un bolígrafo. Habría conocido esa letra desde el otro lado de la habitación. Levanté el sobre. Estaba sellado. Me senté en el borde de la cama desvestida y lo abrí. El papel era delgado, una sola hoja, solo anverso, con fecha de marzo de 1992. La letra de mi padre, pequeña y apretada, como si estuviera tratando de evitar que las palabras ocuparan más espacio del que merecían. Elena, me hice la prueba de sangre cuando ella tenía 6 meses. Sé que no es mía, pero es mi hija. Yo la elegí. Seguiré eligiéndola. Si alguna vez le dices la verdad, yo le diré lo que hiciste con la tierra de mi madre. Esta es la última vez que hablamos de esto, Ricardo. Lo leí 3 veces. Cada vez, una frase diferente me cortaba de manera distinta, no es mía. Lo que hiciste. La tierra de mi madre. La habitación quedó quieta, no en silencio. Quieta, como si el aire mismo hubiera dejado de circular. Mi padre, Ricardo Rivas, el hombre que me cargaba sobre sus hombros en la feria del condado, que conducía 40 minutos de ida y vuelta para la orientación de mi universidad, que me apretó la mano en el hospital la última semana de su vida,
sabía desde que yo tenía 6 meses que no era suyo. Y se quedó. Se quedó y nunca dijo una palabra. Le di la vuelta al sobre. En el reverso, escrito con tinta diferente, más azul, más nueva, como si se hubiera añadido años después, había un número de teléfono. 10 dígitos, sin nombre, sin explicación. Me quedé sentada allí sosteniendo ese sobre por no sé cuánto tiempo, 20 minutos, tal vez, o quizás una hora. La luz de la habitación cambió. Las sombras se movieron por el suelo. Mis manos aún no temblaban. Eso vendría después. En ese momento, solo intentaba averiguar qué parte de mi vida era real y qué parte había sido una actuación. Y seguía volviendo a ese número de teléfono. Llamé a Mateo desde la cocina. No podía quedarme en ese dormitorio. Encontré algo, dije. Detrás del espejo, una carta de mi padre. Estuvo en la casa en 20 minutos. No recuerdo si dije algo más en el teléfono. Solo recuerdo estar de pie junto a la encimera, mirando la carta extendida sobre la tabla de cortar como si fuera una prueba en la escena de un crimen, lo cual, en cierto modo, lo era. Mateo la leyó una vez, la dejó. La leyó de nuevo. Valeria, sé lo que dice. Sacó una silla y se sentó a mi lado. No tocó la carta de nuevo. No intentó explicarlo ni decirme que podría no significar lo que yo pensaba que significaba. Mateo es bueno para eso. No llena el silencio con ruido. Saqué el pequeño cuaderno que llevo a todas partes. Hábito de reportera. Abrí una página en blanco y comencé a escribir. ¿Quién es mi padre biológico? ¿Qué le hizo mamá a la tierra de la abuela Evelia? ¿Por qué papá escondió esto detrás del espejo en lugar de decírmelo? ¿Qué es el número de teléfono? 4 preguntas. 34 años de respuestas que nunca supe que me faltaban. No tienes que llamar a ese número esta noche, dijo Mateo. Lo miré. Luego miré el número en el reverso del sobre. Lo sé, dije. Pero lo voy a hacer. Pasé 34 años confiando en una historia. La historia de mi familia feliz, mis padres amorosos, mi infancia tranquila y sencilla en Valle Escondido. Confié en ella porque nunca hubo una razón para no hacerlo. Sin señales, sin fallos, sin grietas en los cimientos. Resulta que las grietas estaban simplemente escondidas detrás de un espejo. Y ese número de teléfono era el primer hilo que iba a tirar. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana, estaba sentada en el porche delantero, el café enfriándose en mi mano, la carta en mi regazo. Mateo se había ido a casa alrededor de la medianoche. Quería quedarse, pero le dije que necesitaba pensar. Y pensar para mí significa estar sola con un cuaderno y demasiadas preguntas. A las 7:15, cogí mi teléfono y marqué el número. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Una voz masculina respondió, baja, ligeramente ronca, el tipo de voz que pertenece a alguien que ha estado despierto por un tiempo. Valeria. Dejé de respirar. No había dicho una palabra. Ni siquiera me había aclarado la garganta. Valeria, dijo de nuevo, más suave esta vez, como si temiera que el nombre se rompiera si presionaba demasiado fuerte. He estado esperando esta llamada durante 11 años. Mi nombre es Tomás Becerra. El pasamanos del porche estaba justo delante de mí. Lo agarré. ¿Cómo sabe mi nombre? Hubo una pausa, una larga. Luego, tu padre, Ricardo, vino a verme antes de morir. Me habló de la carta. Me dijo que un día la encontrarías. Y cuando llamarás a este número, debo estar listo. Cerré los ojos. El aire de la mañana estaba frío. Octubre en el centro de Illinois. Podía oír el rocío de un vecino haciendo tic-tic más abajo en la calle. ¿Ricardo vino a verte? Repetí. En 2014, un año antes de fallecer, condujo hasta mi casa en Millbrook, se sentó en la mesa de mi cocina durante 2 horas. Mi padre, el hombre que no podía subir escaleras en sus últimos 6 meses, condujo 45 minutos para sentarse con un extraño. Excepto que Tomás Becerra no era un extraño. Hay cosas que necesitas saber,
dijo Tomás. Pero no por teléfono. ¿Podemos reunirnos? No tuve la oportunidad de conducir a Millbrook ese día porque mi tía llegó primero. Todavía estaba en el porche, todavía procesando la voz de Tomás en mi cabeza, cuando un Buick plateado se detuvo en la entrada. Sin llamada previa, sin mensaje de texto, solo Pamela Rivas bajando del lado del pasajero mientras su hijo, Darío, apagaba el motor. Pamela es la hermana menor de mi madre, 57 años, voluntaria de la iglesia. El tipo de mujer que lleva cazuelas a los funerales y se asegura de que todos se den cuenta. Buenos días, querida, dijo, ya pasando a la casa. Vinimos a ayudarte a revisar las cosas. Yo no había pedido ayuda. Darío la siguió sin decir una palabra. 61 años, ancho, recién divorciado, y con la expresión permanente de un hombre que creía que el mundo le debía algo. Se dirigió directamente al garaje. Cuando entré, Pamela ya estaba en la sala abriendo cajones. Tía Pam, ¿qué estás haciendo? Yo lo estoy revisando. Por eso estoy aquí. Ella agitó la mano como si yo hubiera dicho algo levemente inconveniente. Luego se giró y me miró con la expresión que había perfeccionado durante décadas. Cálida por fuera, acero por dentro. Tu madre me prometió el espejo de esta casa. Me lo dijo ella misma hace 2 Navidades. Ella nunca me mencionó eso. Bueno, dijo Pamela, enderezando una pila de revistas que no necesitaba enderezarse. Tú no estabas mucho por aquí, ¿verdad? Desde el garaje, escuché a Darío abriendo cajas, metal raspando el cemento, las herramientas de mi padre. Caminé hacia la puerta del garaje. Darío, esas son las cosas de mi papá. No levantó la vista. Cálmere. Son solo cosas. Y vi a Pamela mirar una vez, rápido, hacia el dormitorio de mi madre, hacia la cómoda, hacia el espejo, como si estuviera verificando algo. Esa tarde, llamé a un abogado. No a Margarita Hidalgo. Aún no sabía de ella. Llamé a un abogado de sucesiones general en el condado vecino. Hice una pregunta simple. Si mi madre murió sin testamento, ¿quién hereda en Illinois? Dijo, si no hay cónyuge sobreviviente y hay un hijo, la herencia pasa por completo al hijo. Así que la casa es mía. Legalmente, sí. A menos que alguien presente una reclamación en competencia. Alguien ya lo había hecho. Pamela había entrado en la oficina de sucesiones del condado esa mañana, me enteré después, y presentó un documento escrito a mano que afirmaba ser el último testamento y deseo de mi madre. Una página con fecha de 6 meses antes de la muerte de mi madre, dejando la casa y todo su contenido a Pamela Rivas. El abogado explicó, en Illinois, un testamento escrito a mano puede ser válido si cumple ciertas condiciones. Testigos adecuados, intención clara, firma auténtica. Querrás examinar esa firma cuidadosamente, dijo. Pensé en la letra de mi madre. La había visto miles de veces. Listas de compras, tarjetas de cumpleaños, la nota que dejaba en el refrigerador cada mañana cuando yo estaba en la secundaria. Que tengas un buen día, niña. Luego pensé en el documento que Pamela había presentado. Aún no lo había visto, pero algo se sentía mal en mi estómago. La forma en que las cosas se sienten mal cuando has pasado 10 años como reportera y tus instintos intentan decirte algo que tu cerebro aún no ha captado. Si no hacía nada, si dejaba que la reclamación de Pamela siguiera adelante, ella se quedaría con la casa. Se llevaría todo. Cada rastro de mi padre, cada cajón, cada sobre escondido detrás de cada espejo, y cualquier otra cosa que mi madre hubiera estado ocultando desaparecería con ellos. Mateo lo dijo con la mayor claridad, si no luchas por esto, ella se llevará todo lo que tus padres construyeron. Tenía razón. Y apenas estaba comenzando. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo porque a estas alturas, estoy parada en la cocina de mi madre muerta sosteniendo una carta que dice que no soy quien pensaba ser y mi tía está en la habitación de al lado midiendo las ventanas para cortinas nuevas. Si están escuchando esto y alguna vez han tenido un familiar apareciendo con un camión de mudanzas antes de que el cuerpo se enfríe, dejen un comentario y díganmelo. Necesito saber que no soy la única. Y si todavía están aquí, suscríbanse porque lo que sucede cuando me reúno con Tomás es algo que todavía no puedo creer.
Ahora, volvamos a esa semana porque las cosas se movieron rápido después de eso. 2 días después, conduje hasta Millbrook. 45 minutos a través de las llanuras agrícolas de Illinois. El tipo de viaje donde el cielo se vuelve tan amplio que te hace sentir que te estás encogiendo. Pasé por elevadores de grano, una gasolinera tapiada y una iglesia con un letrero que decía, "La verdad te hará libre". Casi me río. Tomás Becerra vivía al final de un camino de grava. Casa pequeña, revestimiento blanco, un taller separado detrás con la puerta abierta. Pude oler la aserrín antes incluso de aparcar. Él estaba esperando en los escalones delanteros, alto, delgado, cabello plateado cortado corto, y sus ojos, azules, grises, profundos, el tono exacto que veo cada mañana cuando me miro en el espejo. No intentó abrazarme. Simplemente se quedó allí en el umbral, con las manos a los lados, los ojos llenos de algo que parecía haberse estado acumulando durante mucho tiempo. «Pasa», dijo. La cocina era pequeña, limpia, sencilla, una cafetera en la encimera, 2 tazas ya servidas, y sobre la mesa, una caja de cartón, del tipo que se usa para guardar declaraciones de impuestos viejas, cerrada con cinta de embalar que había sido cortada y resellada más de una vez. «Siéntate», dijo Tomás. Entonces, no sé por dónde empezar. Comienza con 1991, dije. Él asintió, sirvió café, se sentó frente a mí. Conocí a tu madre en el verano del 91. Estaba construyendo gabinetes personalizados para el restaurante donde ella trabajaba como camarera. El de la Ruta 4, el lugar con la vitrina de pasteles en la ventana. Ella tenía 23. Yo 29. Miró la mesa. Duró 3 meses. Luego me dijo que había terminado. Había conocido a alguien, a Ricardo. 2 meses después, ella estaba casada y embarazada. Conmigo, dije. Tomás levantó la vista. Contigo. Tomás abrió la caja. Dentro de una carpeta manila, una pequeña pila de documentos fotocopiados y un sobresellado con mi nombre en una letra que no reconocí. Esa es la letra de Ricardo, dijo Tomás, señalando el sobre. Me dio esta caja en septiembre de 2014. Condujo hasta aquí un miércoles por la tarde. No lo había visto en más de 20 años. ¿Por qué vino a verte? Tomás apoyó las manos planas sobre la mesa. Estaba enfermo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Se sentó en esa silla, la que estás ocupando ahora mismo, y me dijo 3 cosas. Esperé. Primero, me dijo que yo era tu padre. Dijo que lo supo desde que tenías 6 meses. Un análisis de sangre de rutina. Tu tipo de sangre no coincidía con el suyo ni con el de Elena de la manera que debería haberlo hecho. Él lo dedujo y se quedó. Dijo que nunca fue una pregunta. Tomás sacó la carpeta manila y la abrió. Segundo, me dijo lo que hizo tu madre. En 1993, Elena convenció a la madre de Ricardo, Evelia, para que firmara un documento transfiriendo los derechos minerales de 40 acres de tierra familiar Show. Elena le dijo a Evelia que era un formulario de ajuste fiscal. No lo era. Los derechos fueron transferidos a una sociedad anónima llamada Armón. Armón, dije. Ese es el apellido de soltera de mi madre. Y de tu tía Pamela. Lo montaron juntas. Vendieron los derechos minerales a una pequeña compañía de energía por $47,000. Evelia nunca vio un centavo. Dejó que eso se asentara. La tercera cosa que Ricardo me dijo, es que escribió una carta el año en que naciste. Dijo que la escondió donde Elena la viera todos los días, pero que nunca se atreviera a moverla. Detrás del espejo. Detrás del espejo. Y puso mi número de teléfono en el reverso. Me miró. Dijo, cuando llames, debo estar listo, punto. Yo aún estaba en la carretera de regreso a Valle Escondido cuando sonó mi teléfono. ¿Pamela? ¿Dónde has estado? He estado en la casa toda la mañana. Apreté el volante. Estaba afuera. ¿Fuera de dónde? He estado llamando. ¿Qué necesitas, tía Pam? Su voz cambió.
Ese tono suave y orquestado que usa cuando quiere que algo parezca un favor. El memorial es el sábado. He invitado a toda la congregación. El pastor Tomás hará una lectura. Será hermoso. ¿Planeaste un memorial en la casa de mi madre sin preguntarme? Es lo que Elena hubiera querido. No lo hagas difícil. Miré fijamente la carretera. Sojas a ambos lados secándose de color dorado bajo la luz de octubre. También hay algunos documentos que necesito que revises antes del sábado, continuó Pamela. Documentos de transferencia de la casa. Solo para mantener las cosas limpias, legalmente hablando. Tu madre quería este espejo. No lo hagas feo. No voy a firmar nada ahora. Silencio. Luego su voz bajó medio tono. Estás cometiendo un error. Ya le dije a la gente que la situación de la casa está resuelta. Entonces les dijiste algo que no es cierto, y ese es tu problema para arreglarlo. Más silencio, luego la voz de Darío como si le hubiera arrebatado el teléfono. Solo firma los malditos papeles, Valeria. Nadie quiere que esto se alargue. Colgué. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mandíbula estaba tan apretada que me dolían los dientes. Ella ya le había dicho a la iglesia, a los vecinos, probablemente a la mitad del pueblo, que la casa era suya. Estaba construyendo una historia antes de que yo tuviera la oportunidad de contar la mía. Pensé en la caja en la cocina de Tomás. Los documentos dentro, el nombre Armond Holdings. Pamela no solo estaba tratando de quedarse con la casa, estaba tratando de enterrar todo lo que esa casa contenía, y se estaba quedando sin tiempo para hacerlo. Mateo lo dijo claramente, si no luchas contra esto, ella se llevará todo lo que tus padres construyeron. Tenía razón. Y apenas estaba comenzando. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo porque a estas alturas, estoy parada en la cocina de mi madre muerta sosteniendo una carta que dice que no soy quien pensaba ser y mi tía está en la habitación de al lado midiendo las ventanas para cortinas nuevas. Si están escuchando esto y alguna vez han tenido un familiar apareciendo con un camión de mudanzas antes de que el cuerpo se enfríe, dejen un comentario y díganmelo. Necesito saber que no soy la única. Y si todavía están aquí, suscríbanse porque lo que sucede cuando me reúno con Tomás es algo que todavía no puedo creer. Ahora, volvamos a esa semana porque las cosas se movieron rápido después de eso. 2 días después, conduje hasta Millbrook. 45 minutos a través de las llanuras agrícolas de Illinois. El tipo de viaje donde el cielo se vuelve tan amplio que te hace sentir que te estás encogiendo. Pasé por elevadores de grano, una gasolinera tapiada y una iglesia con un letrero que decía, la verdad te hará libre. Casi me río. Tomás Becerra vivía al final de un camino de grava. Casa pequeña, revestimiento blanco, un taller separado detrás con la puerta abierta. Pude oler la aserrín antes incluso de aparcar. Él estaba esperando en los escalones delanteros, alto, delgado, cabello plateado cortado corto, y sus ojos, azules, grises, profundos, el tono exacto que veo cada mañana cuando me miro en el espejo. No intentó abrazarme. Simplemente se quedó allí en el umbral, con las manos a los lados, los ojos llenos de algo que parecía haberse estado acumulando durante mucho tiempo. Pasa, dijo. La cocina era pequeña, limpia, sencilla, una cafetera en la encimera, 2 tazas ya servidas, y sobre la mesa, una caja de cartón, del tipo que se usa para guardar declaraciones de impuestos viejas, cerrada con cinta de embalar que había sido cortada y resellada más de una vez. Siéntate, dijo Tomás. Entonces, no sé por dónde empezar. Comienza con 1991, dije. Él asintió, sirvió café, se sentó frente a mí. Conocí a tu madre en el verano del 91. Estaba construyendo gabinetes personalizados para el restaurante donde ella trabajaba como camarera. El de la Ruta 4, el lugar con la vitrina de pasteles en la ventana. Ella tenía 23. Yo 29. Miró la mesa. Duró 3 meses. Luego me dijo que había terminado. Había conocido a alguien, a Ricardo. 2 meses después, ella estaba casada y embarazada. Conmigo, dije. Tomás levantó la vista. Contigo. Tomás abrió la caja.
Dentro de una carpeta manila, una pequeña pila de documentos fotocopiados y un sobresellado con mi nombre en una letra que no reconocí. Esa es la letra de Ricardo, dijo Tomás, señalando el sobre. Me dio esta caja en septiembre de 2014. Condujo hasta aquí un miércoles por la tarde. No lo había visto en más de 20 años. ¿Por qué vino a verte? Tomás apoyó las manos planas sobre la mesa. Estaba enfermo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Se sentó en esa silla, la que estás ocupando ahora mismo, y me dijo 3 cosas. Esperé. Tomás sacó la carpeta manila y la abrió. Segundo, me dijo lo que hizo tu madre. En 1993, Elena convenció a la madre de Ricardo, Evelia, para que firmara un documento transfiriendo los derechos minerales de 40 acres de tierra familiar Show. Elena le dijo a Evelia que era un formulario de ajuste fiscal. No lo era. Los derechos fueron transferidos a una sociedad anónima llamada Armón. Armón, dije. Ese es el apellido de soltera de mi madre. ¿Y de tu tía Pamela? Lo montaron juntas. Vendieron los derechos minerales a una pequeña compañía de energía por $47,000. Evelia nunca vio un centavo. Dejó que eso se asentara. La tercera cosa que Ricardo me dijo, es que escribió una carta el año en que naciste. Dijo que la escondió donde Elena la viera todos los días, pero que nunca se atreviera a moverla. Detrás del espejo. Detrás del espejo. Y puso mi número de teléfono en el reverso. Me miró. Dijo, cuando llames, debo estar listo, punto. Yo aún estaba en la carretera de regreso a Valle Escondido cuando sonó mi teléfono. ¿Pamela? ¿Dónde has estado? He estado en la casa toda la mañana. Apreté el volante. Estaba afuera. ¿Fuera de dónde? He estado llamando. ¿Qué necesitas, tía Pam? Su voz cambió. Ese tono suave y orquestado que usa cuando quiere que algo parezca un favor. El memorial es el sábado. He invitado a toda la congregación. El pastor Tomás hará una lectura. Será hermoso. ¿Planeaste un memorial en la casa de mi madre sin preguntarme? Es lo que Elena hubiera querido. No lo hagas difícil. Miré fijamente la carretera. Sojas a ambos lados secándose de color dorado bajo la luz de octubre. También hay algunos documentos que necesito que revises antes del sábado, continuó Pamela. Documentos de transferencia de la casa. Solo para mantener las cosas limpias, legalmente hablando. Tu madre quería este espejo. No lo hagas feo. No voy a firmar nada ahora. Silencio. Luego su voz bajó medio tono. Estás cometiendo un error. Ya le dije a la gente que la situación de la casa está resuelta. Entonces les dijiste algo que no es cierto, y ese es tu problema para arreglarlo. Más silencio, luego la voz de Darío como si le hubiera arrebatado el teléfono. Solo firma los malditos papeles, Valeria. Nadie quiere que esto se alargue. Colgué. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mandíbula estaba tan apretada que me dolían los dientes. Ella ya le había dicho a la iglesia, a los vecinos, probablemente a la mitad del pueblo, que la casa era suya. Estaba construyendo una historia antes de que yo tuviera la oportunidad de contar la mía. Pensé en la caja en la cocina de Tomás. Los documentos dentro, el nombre Armón Holdings. Pamela no solo estaba tratando de quedarse con la casa, estaba tratando de enterrar todo lo que esa casa contenía, y se estaba quedando sin tiempo para hacerlo. Tomás lo dijo con la mayor claridad, si no luchas por esto, ella se llevará todo lo que tus padres construyeron. Tenía razón. Y apenas estaba comenzando. El sábado llegó gris y frío, el tipo de día de octubre en que las nubes están bajas y la luz nunca llega del todo. A las 10 de la mañana, los autos bordeaban ambos lados de la calle Maple. Pamela había hecho su trabajo. Toda la congregación de la iglesia luterana Gracia estaba allí, más vecinos, más un puñado de compañeros de trabajo de Elena de la oficina del secretario del condado donde había trabajado durante 19 años. Unas 30 personas llenaban la sala, sillas plegables en filas, lirios en cada superficie.
Una foto enmarcada de Elena, la que Pamela había elegido, sobre un pequeño caballete junto a la chimenea. Pamela estaba de pie cerca de la puerta, saludando a todos, vestido negro, pendientes de perlas, un pañuelo en la mano. Abrazaba a cada persona que entraba y decía una versión de la misma frase: gracias por venir. A Elena le habría encantado esto. Darío estaba junto a la entrada de la cocina con los brazos cruzados, vigilando como un portero en un funeral. El pastor Tomás se sentó en la primera fila, Biblia en la rodilla. Doña Diana estaba en la esquina trasera, taza de té equilibrada sobre su platillo, sus ojos recorriendo la habitación como siempre lo hacen, catalogando en silencio. Llegué a las 10:15 con Mateo, blusa negra, pantalones grises, cabello recogido. Había dormido quizás 3 horas. En mi bolso, la carta original, los documentos del condado en una carpeta y una copia de la presentación de la sociedad anónima. Margarita Hidalgo llegó a las 10:20. Traje azul marino, maletín de cuero, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Se presentó ante Pamela como una amiga de Elena de Springfield. Pamela le estrechó la mano, sonrió y no pensó más en ello. Tomás Becerra no estaba en la habitación. Estaba en su camioneta estacionada a 2 cuadras de distancia, esperando mi llamada. 30 personas en la sala de mi madre, y ni una sola sabía que la mujer que estaban de luto tenía un secreto de 34 años de pie junto a la puerta. Pamela no esperó a que el pastor comenzara. Se puso de pie a las 10:30, se secó los ojos con el pañuelo y se dirigió a la sala como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Elena fue mi mejor amiga, mi hermana, mi roca. Su voz se quebró lo suficiente en roca. Me pidió personalmente que cuidara esta casa después de que ella se fuera. Quería que se quedara en la familia. Quería que se quedara con alguien que la amara como ella lo hacía. Pamela me miró. El contacto visual fue deliberado. Y sé que Valeria lo entiende. Ha pasado por mucho. Todos solo queremos lo mejor para ella. Algunas personas asintieron. La señora Gavilán del coro de la iglesia se llevó una mano al pecho. El pastor Tomás puso una mano sobre el hombro de Pamela. Luego Darío se puso de pie y comenzó a hacer circular una tarjeta, blanca y de gran tamaño con en memoria cariñosa de Elena Rivas impreso en el frente. Si quieres firmar, dijo, moviéndose fila por fila. Y hay una pequeña nota al reverso sobre la casa. Solo una formalidad, asegurándonos de que los deseos de mamá se honren. Observé desde mi asiento cómo Darío le entregaba la tarjeta al señor Pedroso, el cartero jubilado. Firmó el frente, le dio la vuelta y se detuvo. Su bolígrafo se cernió. Alcancé a vislumbrar el reverso. Debajo de las firmas había un párrafo en letra pequeña. Decía, en parte, nosotros, los abajo firmantes, afirmamos que Elena Rivas expresó su intención de transferir la propiedad en la calle Maple 412 a su hermana Pamela Rivas. Había incrustado una autorización de propiedad en una tarjeta de condolencias. Crucé la mirada con Mateo al otro lado de la sala. Él también lo había visto. Yo no firmé. Y cuando la tarjeta llegó a doña Diana, leyó el reverso, la puso boca abajo sobre la silla vacía a su lado y tomó un largo sorbo de té. Sucedió a las 11. La tarjeta regresó a Darío. Contó las firmas, frunció el ceño y me miró. ¿No firmaste? No, Valeria, dije. No, Darío. Pamela apareció a su lado. Puso su mano suavemente sobre mi brazo, para la audiencia, y me guió hacia la cocina. La cocina que se abría directamente a la sala. Sin puerta, sin pared. Cada palabra audible para las 30 personas sentadas. Valeria, cariño, estás siendo egoísta. Tu madre acaba de morir y tú estás preocupada por la propiedad. Yo no fui quien trajo documentos de transferencia a un memorial. Su mano se apartó de mi brazo. La calidez abandonó su rostro. Tu madre me dijo que harías esto. Más fuerte ahora, con tono para la sala. Dijo que siempre has sido por el dinero, siempre tomando, nunca devolviendo. Ella pasó sus últimos 2 años sola en esta casa mientras tú estabas por ahí persiguiendo tus pequeñas historias de periódico. La sala quedó en silencio. Pude sentir 30 pares de ojos.
la señora. Gavilán se llevó una mano a la boca. El señor Pedroso miraba al suelo. La mandíbula del pastor Tomás estaba apretada. Estaban decidiendo en tiempo real a quién creerle. La hermana devota que se secaba los ojos o la hija ausente que ni siquiera podía firmar una tarjeta de condolencias. Sentí que mi garganta se cerraba, mis manos se cerraban. Cada instinto me decía, lucha. Di algo. Defiéndete. En cambio, dije, necesito 5 minutos. Pamela parpadeó. Había esperado una pelea. Había esperado lágrimas. No obtuvo ninguna de las dos. Caminé por la cocina, salí por la puerta trasera y entré al patio. El aire frío golpeó mi rostro como agua. 30 personas escucharon a mi tía llamarme acaparadora. Y en ese silencio, pude sentir a cada uno de ellos eligiendo un bando. Me paré junto a la cerca trasera, junto al roble que mi padre plantó el año en que comencé el jardín de infancia. Mis manos temblaban ahora. Lo dejé. Saqué mi teléfono y llamé a Tomás. Respondió al primer toque. ¿Puedes venir ahora? Te necesito aquí. Estoy a 2 cuadras de distancia. Puedo estar allí en 3 minutos. Trae la caja. Ya está en la camioneta. Colgué, respiré hondo, y luego otra vez. Volví a entrar por la cocina. Pasé junto a Pamela, que estaba parada en la encimera con un vaso de agua, luciendo compuesta y satisfecha. Pasé junto a Darío, que estaba recogiendo la tarjeta de condolencias de la última fila de sillas, a través de la sala, donde nadie hacía contacto visual conmigo. Me senté junto a Margarita Hidalgo. Necesito que te quedes, dije en voz baja. Y necesito los documentos del fideicomiso. Margarita abrió su maletín sobre su regazo apenas 1 pulgada. Vi el borde de una carpeta manila etiquetada en fuente mecanografiada. Ella asintió una vez. Tengo todo. Me recliné, crucé las manos y esperé. Pamela me observaba desde el otro lado de la habitación. Podía verla tratando de leer el cambio. Hace 1 minuto, me estaba retirando. Ahora estaba sentada quieta con una calma que ella no reconocía. Pasaron 3 minutos. 5. 10. Mateo vino y se sentó a mi lado. No preguntó, solo se sentó. 45 minutos en total. Eso fue lo que estuve sentada en esa sala rodeada de gente a la que acababan de decirme que yo era egoísta y desagradecida. No expliqué, no corregí, no me fui. Dejé que mi tía creyera que ya había ganado porque el sonido que estaba esperando, el golpe en la puerta principal, llegó exactamente a las 11:52 y todo en esa habitación estaba a punto de cambiar. Darío abrió la puerta. Un hombre alto estaba en el porche, cabello plateado, ojos gris azulados, una caja de cartón bajo un brazo. Estoy aquí para Valeria, dijo Tomás. Darío lo miró de arriba abajo. ¿Quién es usted? Antes de que Tomás pudiera responder, Pamela se levantó de un salto. Había estado a mitad de una conversación con la señora Gavilán. El color drenó de su rostro de una manera que ninguna compostura podía ocultar. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Pamela era tensa, controlada, pero sus manos la delataban. Agarró el respaldo de una silla plegable con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No tienes derecho a estar en esta casa. Ella lo conocía. Lo reconoció al instante. 34 años y todavía conocía su rostro. Me puse de pie. Lo invité yo. La sala giró. Todas las cabezas, todos los ojos. 30 personas mirando entre yo, Pamela y el extraño en el umbral. Tomás entró. Puso la caja sobre la mesa de centro. Me miró. Y por un momento, la sala se desvaneció. Éramos solo nosotros dos, un padre y una hija parados en la misma habitación por primera vez en sus vidas. Doña Diana se inclinó en su silla, su taza de té detenida a medio camino de sus labios. Estaba mirando a Tomás con el lento reconocimiento de alguien que empareja un recuerdo de 30 años con un rostro presente. El pastor Tomás se puso de pie. Valeria,
¿Qué está pasando? Miré a la sala, a las personas que habían venido a llorar a mi madre, a la tía que había pasado la última semana tratando de robarme la casa, al hombre que había esperado 11 años por una llamada telefónica. Todos, dije, este es Tomás Becerra. Él es mi padre biológico, y él tiene algo que todos ustedes necesitan ver. El rostro de Pamela me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella había visto esa cara antes, y sabía exactamente lo que había en esa caja. Voy a detenerme aquí un segundo porque lo que están a punto de escuchar, lo que salió de esa caja, lo que Margarita sacó de su maletín, y la expresión en el rostro de mi tía, todavía me quita el sueño. Si esta historia te tiene conteniendo la respiración, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. No esperes porque la siguiente parte es donde todo lo que pensé que sabía sobre mi familia se desmoronó y donde algo nuevo comenzó. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez han descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? Quiero escuchar su historia. Muy bien, volvamos a esa sala. 30 personas, una caja y la verdad. Saqué la carta de mi bolso, el sobre amarillento original, tinta descolorida, el nombre de mi madre al frente. Hace 3 semanas, dije, mi madre falleció. Hace 2 semanas, estaba limpiando su dormitorio y encontré esto detrás de su espejo de tocador. Es una carta escrita por mi padre, Ricardo Rivas, el año en que nací. La sala estaba en silencio sepulcral. Sin tos, sin sillas moviéndose. Incluso Darío había dejado de moverse. Desplegué el papel y lo leí en voz alta. Cada palabra. Me hice la prueba de sangre cuando ella tenía 6 meses. Sé que no es mía, pero es mi hija. Yo la elegí. Seguiré eligiéndola. Si alguna vez le dices la verdad, yo le diré lo que hiciste con la tierra de mi madre. Bajé la carta. La mano de la señora Gavilán estaba presionada contra su pecho. El señor Pedroso se había quitado las gafas y las sostenía en su regazo. El pastor Tomás estaba sentado perfectamente inmóvil, su Biblia intacta. Mi padre supo que yo no era su hija biológica desde que era un bebé. Dije que eligió quedarse. Me eligió. Todos los días durante 24 años, miré a Tomás. Estaba de pie junto a la puerta, con los brazos a los lados. Sus ojos estaban rojos. No habló. Este hombre, Tomás Becerra, es mi padre biológico. Mi madre me lo ocultó durante 34 años. Ella le dijo que si alguna vez intentaba contactarme, ella presentaría un cargo de acoso en su contra. Un murmullo recorrió la sala como el viento entre la hierba alta. Cabezas se giraron. La gente miró a Tomás, luego a mí, luego a Pamela. Doña Diana dejó su taza de té en el alféizar de la ventana. Deje hablar a la chica, Pamela, dijo doña Diana. Tranquila, firme. Pamela no había abierto la boca todavía, pero estaba a punto de hacerlo. La carta también menciona algo más, dije. Algo que mi madre hizo. Lo que hiciste con la tierra de mi madre. Abrí la carpeta de la caja de Tomás y levanté el primer documento. En agosto de 1993, mi madre y mi tía Pamela convencieron a mi abuela, Evelia Shaw, para que firmara una transferencia de derechos minerales sobre 40 acres de tierra familiar Shaw. Le dijeron que era un formulario de ajuste fiscal. No lo era. Puse el documento sobre la mesa de centro para cualquiera que quisiera mirar. Crearon una sociedad anónima llamada Armón Holdings. Armón, el apellido de soltera de mi madre, el apellido de soltera de mi tía. La registraron el mismo mes. Luego vendieron los derechos minerales a una compañía de energía por $47,000. El murmullo se convirtió en un zumbido bajo. El señor Pedroso se puso las gafas de nuevo. 2 mujeres del coro de la iglesia intercambiaron una mirada. Mi abuela Evelia nunca supo lo que firmó. Tenía 74 años. Su vista estaba fallando. Confiaba en su nuera. Pamela se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Esos son documentos falsos. No sabes de lo que estás hablando. Margarita Hidalgo se puso de pie con calma. Dio un paso adelante y habló con claridad suficiente para que toda la sala escuchara. Mi nombre es Margarita Hidalgo.
Soy abogada de sucesiones. Tengo copias certificadas obtenidas directamente de la oficina del registrador del condado de Logan. Estos documentos son de registro público. Cualquiera en esta sala es bienvenido a verificarlos. La sala quedó en silencio de una manera que nunca antes había experimentado. El tipo de silencio que no está vacío, sino lleno. Lleno de gente recalibrando todo lo que pensaban saber. Darío agarró el codo de Pamela. Mamá, vámonos. Pamela no se movió. Su rostro estaba blanco. Su boca estaba abierta, pero no salía nada. No levanté la voz. No lo necesitaba. Los documentos hablaban por sí mismos. Pamela cambió de táctica como cambia de dirección un animal acorralado, rápido y desesperado. Las lágrimas llegaron primero. Reales o fingidas, no importaba. Rodaron por sus mejillas mientras se giraba para enfrentar a la sala, su voz quebrándose. Elena era mi hermana. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Esa tierra estaba ahí sentada sin hacer nada. Los impuestos prediales de Evelia la estaban secando. La ayudamos. Señaló hacia mí. Su dedo temblaba, pero su voz se endureció. ¿Y tú? ¿Crees que puedes pararte ahí y juzgarnos? Ni siquiera sabes quién eres. Fuiste un error, Valeria. Un error por el que tu madre pasó toda su vida pagando. La palabra cayó como una bofetada. La sentí en mi pecho. 30 personas lo escucharon. La señora Gavilán cerró los ojos. La mujer del coro se llevó una mano a la boca. Tomás habló. Primera vez desde que había entrado. Su voz era baja y firme, no enojada, solo segura. Ella nunca fue un error. Fue lo mejor que le pasó a cualquiera de nosotros, incluido a Ricardo. Me lo dijo a mí. Pamela se giró hacia él. Tú no tienes derecho a hablar. No estuviste aquí. No eras nada. Fui nada porque tu hermana se aseguró de ello, dijo Tomás. Pero Ricardo se aseguró de que no siguiera así. Desde la esquina trasera, la voz de doña Diana. Recuerdo a Evelia llorando en ese porche. Pamela, verano del 93. Dijo, Elena me quitó algo. Lo recuerdo. Pamela escaneó la sala, buscando un aliado. Un rostro de simpatía, un asentimiento. No encontró ninguno. Darío tiró de su brazo. Mamá, tenemos que irnos ahora. Pamela le permitió que la guiara hacia la puerta, pero se giró una última vez y me miró directamente. Te arrepentirás de esto, Valeria. Tu madre estaría avergonzada de ti. La puerta se cerró tras ellos. El motor de la camioneta de Darío arrancó. Crujido de grava bajo los neumáticos. Y entonces se habían ido. Nadie habló durante lo que pareció un minuto completo. Luego el pastor Tomás se levantó de su silla y caminó hacia mí. Tomó mis dos manos entre las suyas. Su agarre era cálido, firme y seguro. Tu padre fue uno de los hombres más decentes que he conocido, dijo. Y creo que acabas de mostrarle a esta sala que la manzana no cayó lejos. Detrás de él, el señor Pedroso se puso de pie. Luego la señora Gavilán, luego otros, uno por uno, como una congregación poniéndose de pie para un himno que nadie había llamado. El señor Pedroso cruzó la sala y le tendió la mano a Tomás. Debes ser el carpintero. Evelia te mencionó una vez hace años. Dijo que eras bueno con la madera. Tomás le estrechó la mano. Doña Diana le trajo una taza de té. Margarita se acercó a mi lado. El testamento escrito a mano que Pamela presentó. Lo impugnaré a primera hora del lunes. Basado en las inconsistencias de la firma y lo que hemos visto hoy, no creo que se sostenga. Gracias. No me des las gracias. Dale las gracias a tu padre. Él planeó esto hace mucho tiempo. Mateo se paró en el umbral de la cocina, apoyado contra el marco con los brazos cruzados. Hizo contacto visual conmigo y me dio un solo asentimiento. Lo suficientemente pequeño. Miré a Tomás.
Estaba de pie junto a la ventana sosteniendo el té que doña Diana le había dado, mirando hacia la calle por la que pasaba hacía 30 años sin detenerse nunca. No nos abrazamos. Aún no estábamos allí, pero estábamos en la misma habitación y ninguno de los dos se iría. No recibí una ovación de pie. Recibí algo mejor. 30 personas que finalmente vieron la verdad y una sala de estar que, por primera vez en décadas, no tenía secretos entre sus paredes. El lunes por la mañana, Margarita presentó la impugnación en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Logan a las 9 de la mañana. Había pasado el domingo revisando el testamento escrito a mano que Pamela había presentado. El cuerpo del documento era similar. Alguien había estudiado cuidadosamente la letra de Elena, pero la firma al final tenía dos indicadores, la barra transversal de la R, en Rivas se inclinaba en la dirección equivocada, y la S, tenía un bucle en la base que Elena nunca usaba. Margarita tenía 14 muestras de la firma auténtica de Elena de declaraciones de impuestos, formularios de seguros y la renovación de su licencia de conducir. Un examinador de escritura designado por la corte lo confirmó en una semana. La firma mostraba inconsistencias múltiples indicativas de simulación en lugar de escritura natural. El juez de sucesiones suspendió el testamento escrito a mano pendiente de revisión adicional. La casa permaneció a nombre de Valeria Rivas bajo la ley de sucesiones de Illinois. Margarita también envió una carta certificada a Pamela Rivas. Solicitaba una contabilidad completa y el reembolso de todos los ingresos por regalías recibidos de los derechos minerales, estimados en $64,000 durante 20 años basados en pagos trimestrales de aproximadamente $800. Ella luchará contra esto, me dijo Margarita por teléfono. Pero el rastro de papel está limpio. La S.A., la transferencia de escrituras, los cheques de regalías, todo está documentado. Le pregunté sobre cargos penales. Podrías buscar cargos de fraude contra tu tía por el testamento falsificado y posiblemente abuso financiero contra personas mayores por la transferencia de derechos minerales. Lo pensé. ¿De verdad que lo hice? No, dije. No la necesito en la cárcel. Necesito que salga de mi vida. Margarita hizo una pausa. Ese es tu derecho. La reclamación civil por sí sola será suficiente para recuperar los fondos y establecer el registro. No quería venganza. Quería que la verdad tuviera consecuencias. Y hay una diferencia, una que apenas estaba comenzando a comprender. El fideicomiso llegó a mi cuenta un miércoles. $35,000. No una fortuna, no dinero que cambia la vida según la mayoría de los estándares, pero fue el depósito más significativo que jamás había recibido porque cada dólar que contenía conllevaba una decisión. Ricardo Shaw, el hombre que supo que no era su hija biológica antes de que yo pudiera caminar, había pasado el último año de su vida apartando dinero silenciosamente, sacándolo de ahorros de cuentas pequeñas que Elena no monitoreaba. De lo que Margarita describió como un fondo personal que había estado construyendo durante años. No podía confrontar a Elena. Ese puente se había quemado en 1992 cuando escribió la carta. Pero podía construir algo detrás del silencio, y lo hizo. Había una cosa más que Margarita había estado guardando. Una segunda carta sellada dirigida a mí. Ricardo la había escrito en 2014 y se la había dado a Margarita con instrucciones, dásela a Valeria cuando venga a ti. La abrí en mi coche, estacionada fuera de la oficina de Margarita en Springfield, sola. Valeria, si estás leyendo esto, significa que encontraste la carta. Lamento no haberte podido decir yo mismo. Tenía miedo de que pensaras que te amaba menos si sabías la verdad. Pero la verdad es lo opuesto. Te elegí cada mañana durante 24 años. Esa nunca fue un sacrificio. Fue la decisión más fácil que tomé. Todo lo que te he dejado con Margarita es tuyo. Úsalo como necesites. Y si Tomás Becerra es un buen hombre, y creo que lo es, dale una oportunidad. Eres mi hija siempre. Papá. Me quedé en ese coche mucho tiempo. El motor estaba apagado. El estacionamiento estaba vacío. Leí la carta 4 veces y lloré cada vez. Luego conduje a casa y puse ambas cartas en la cómoda, justo donde solía estar el espejo, donde pertenecían. El sábado siguiente, conduje a Millbrook.
Sin agenda, sin documentos, sin preguntas preparadas en un cuaderno. Simplemente me subí al coche y fui. Tomás estaba en su taller cuando llegué. La puerta del garaje estaba abierta y podía oír el zumbido bajo de una lijadora sobre una estación de radio country sonando desde una radio salpicada de pintura en el estante. Estaba trabajando en una silla, de pino por lo que parecía, diseño simple, 4 patas, un asiento plano, un respaldo curvado, el tipo de silla que encontrarías en el porche de una casa de campo. Levantó la vista cuando entré, apagó la lijadora, no dijo nada. Me senté en el taburete cerca del banco de trabajo, aserrín en el suelo. El aire olía a madera recién cortada y barniz. No estoy tratando de reemplazar a Ricardo, dijo Tomás después de un rato. No podría y no lo haría. Lo sé. ¿Entonces qué quieres? Lo pensé. Pensé en los 34 años detrás de nosotros, las cartas, el número de teléfono, la espera. No había forma de comprimir todo eso en una sola tarde, una sola conversación, una sola relación. ¿Llevaría años? Quizás una vida. Quiero empezar desde aquí, dije. Me miró, luego miró la silla. ¿Quieres aprender a lijar? Me reí. La primera risa real en 3 semanas. Me sorprendió, el sonido, la forma en que salió de algún lugar profundo e indefenso. Claro, dije. Me dio una hoja de lija de grano 120 y me mostró la dirección de la veta. No hablamos mucho después de eso, solo el sonido del papel de lija sobre la madera, la radio sonando bajo, y los dos haciendo algo pequeño y real uno al lado del otro. No trató de ser mi padre ese día. Simplemente me enseñó a lijar un trozo de roble, y de alguna manera eso fue exactamente suficiente. La historia viajó como viajan las historias en los pueblos pequeños, no a través de titulares, sino a través de cocinas y estacionamientos y el pasillo de productos frescos en el mercado Clarkson. Al final de esa semana, Valle Escondido sabía, no todos los detalles, pero lo suficiente. Suficiente para saber que Pamela Rivas había presentado un testamento falsificado, suficiente para saber sobre Armond Holdings. Suficiente para saber sobre Tomás Becerra parado en esa sala. El pastor Tomás le pidió a Pamela que renunciara al consejo de la iglesia. Lo llamó una licencia temporal. Todos entendieron que era permanente. 3 familias que habían sido muy cercanas a Pamela durante décadas, los Gavilán, los Pedroso, los Warner, dejaron de devolverle las llamadas. La señora Gavilán le dijo a doña Diana, firmé esa tarjeta. Casi firmo algo que no entendía. Eso me asusta. Darío perdió 2 contratos la semana siguiente. Había estado haciendo trabajos de renovación para propietarios en el área. Remodelaciones de cocinas, reparaciones de terrazas. Ambos clientes llamaron para cancelar después de escuchar la historia. Uno de ellos le dijo directamente, no puedo tener a alguien en quien no confío trabajando dentro de mi casa. Pamela me llamó una vez, la última llamada. Has destruido esta familia, dijo. Estaba parada en el fregadero de la cocina, lavando una taza de café, mirando por la ventana hacia el roble en el patio trasero. La familia fue destruida hace 34 años, Pamela, dije. Solo encontré las piezas. Colgó. No volvió a llamar. Darío se mudó del condado al mes siguiente. Escuché que se fue a Peoria buscando trabajo donde nadie supiera su nombre. No hice un seguimiento. No pregunté cómo estaba. No necesitaba saber qué pasó con Pamela después de que el polvo se asentara. Ella dijo que yo destruí la familia. Pero no se puede destruir algo que fue construido sobre una mentira. Solo se puede dejar de fingir que estaba en pie. Las noches eran la parte más difícil. Durante el día, podía seguir moviéndome. Había documentos que firmar, llamadas con Margarita, ediciones que presentar en el registro. El impulso es un buen anestésico. Pero por la noche, en la casa sola, es cuando aparecía el duelo complicado. Estaba lavando platos y escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza, ¿comiste, niña? Pasaba por su dormitorio y olía la crema de lavanda. Veía su letra en una lista de compras pegada al refrigerador, leche, huevos, jabón de platos, y mi pecho se cerraba. Me mintió durante 34 años. Me mantuvo alejada de mi padre,
Robó a mi abuela. Dejó que Pamela construyera una vida sobre un fraude. Y también fue la mujer que se sentó al borde de mi cama cuando tuve pesadillas, que condujo a través de una tormenta de nieve para traerme sopa mi primer invierno en mi propio apartamento, que me llamaba todos los domingos a las 7 de la tarde sin falta durante 10 años. No podía odiarla. Lo intenté algunas noches, pero el duelo no funciona como un interruptor de luz. No puedes elegir sentir solo las emociones limpias, la ira, la claridad justa. La ternura también llega, no invitada, y se sienta justo al lado de la furia. Llamé a Mateo una noche alrededor de la medianoche. Aún no estoy bien, dije. Pero creo que lo estaré. Tómate tu tiempo, dijo. No voy a ninguna parte. Me senté en el porche trasero después de que colgamos. El roble era negro contra el cielo. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y se detuvo. El duelo no es una sola cosa. No es tristeza o ira o amor. Son todos ellos luchando por espacio en la misma habitación. Y no puedes elegir cuál se sienta primero. Simplemente haces espacio. 2 semanas después del memorial, comenzó a formarse un ritmo. No normal. No sé si lo normal volvería, pero un ritmo. Doña Diana venía los martes por la mañana con un pastel. Generalmente de manzana, a veces de durazno. Nunca preguntaba cómo estaba. Simplemente entraba, ponía el pastel en la encimera, se sentaba en la mesa de la cocina y tomaba té. A veces hablábamos. La mayoría de las veces no. Era suficiente con tener a alguien allí que no necesitara que yo explicara nada. Volví a mi trabajo en el registro. Mi editora, Carolina, había guardado mi columna. No escribí sobre mi familia. Escribí sobre los derechos minerales, específicamente una pieza sobre cuán vulnerables son los propietarios de tierras ancianos en la zona rural de Illinois al fraude de escrituras, cómo sucede, qué buscar, qué hacer si se sospecha. Cité datos públicos, registros del condado, algunos casos anónimos. El artículo fue recogido por otros 2 periódicos del estado. La oficina del secretario del condado lo publicó en su sitio web. No arregló nada, pero convirtió algo feo en algo útil. Y eso se sintió como la primera cosa sólida que había construido desde que el suelo se abrió bajo mis pies. Tomás llamaba los viernes. Llamadas cortas, de 10 minutos, a veces menos. Me decía que estaba construyendo esa semana. Una estantería, una mecedora, un juego de posavasos de madera de granero recuperada. Yo le contaba sobre cualquier historia en la que estuviera trabajando. Hice una silla extra, dijo un viernes. Si la quieres, iré a buscarla el sábado. Cuando colgué, caminé por la sala y volví a colgar las fotos familiares en la pared. Todas ellas, Ricardo, Elena, yo en la graduación. Y junto a ellas, una nueva foto que había tomado con mi teléfono. Tomás en su taller, lijando, a serrín en sus mangas. Porque mi historia no se trata de borrar a nadie. Se trata de finalmente ver la imagen completa. Quiero hablar contigo un segundo. No sobre los documentos o la casa o las presentaciones legales. Sobre algo más difícil de nombrar. Solía pensar que la lealtad significaba nunca cuestionar, que ser una buena hija significaba aceptar cualquier historia que tus padres te dieran, incluso cuando los bordes no coincidían. Incluso cuando algo se sentía mal y no podías decir por qué. Pensé que la familia significaba mantener la paz a cualquier costo. Que hacer preguntas difíciles te hacía desagradecida. Que establecer un límite era lo mismo que cerrar una puerta de golpe. Me equivoqué. La lealtad no es silencio y la familia no es una mordaza. Pamela usó esas palabras, familia, lealtad, los deseos de tu madre. La forma en que algunas personas usan cerraduras para mantenerte dentro, para mantener la verdad fuera, para hacerte sentir culpable por querer lo que se te debe. El derecho básico a saber quién eres. Corté el contacto con Pamela y Darío. Sin anuncio, sin llamada dramática, sin carta propia. Simplemente dejé de contestar, dejé de involucrarme, dejé de presentarme a una dinámica que había sido diseñada durante décadas para mantenerme pequeña. Algunas personas llamarían a eso frío. Algunos en Valle Escondido probablemente todavía lo hacen. Yo lo llamo paz.
Establecer un límite no significa que no ames a alguien. Significa que te amas a ti misma lo suficiente como para dejar de aceptar menos que la verdad. Y la primera vez que lo haces, de verdad, no solo lo piensas. Se siente extraño. Como saltar de un saliente y descubrir que el suelo estaba solo a 6 pulgadas debajo de ti todo el tiempo. Nunca estuviste tan atrapada como te hicieron creer. No escribí un discurso. No envié un manifiesto. Simplemente dejé de responder. Y por primera vez en mi vida, el silencio era mío para guardarlo. Pienso en mi padre todos los días. Ricardo Chow, el hombre que se quedó. Él nunca me dijo la verdad. Y por un tiempo, me enojé por eso. Me acostaba en la cama y pensaba, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste todo a una carta detrás de un espejo y un número de teléfono y una caja en la cocina de un extraño? Pero cuanto más tiempo pasa, más entiendo. Tenía miedo. Miedo de que yo pensara que la amaba menos. Miedo de que la verdad lo hiciera más pequeño a mis ojos. Y así, hizo lo que pudo. Se quedó y planeó y construyó un puente desde el otro lado de una enfermedad de la que sabía que no iba a sobrevivir. No solo escribió una carta. Condujo a la casa de Tomás cuando apenas podía caminar. Contrató a un abogado. Estableció un fideicomiso. Reunió los documentos, hizo copias, los selló en una caja. Hizo todo eso en 2014, un año antes de que el cáncer se lo llevara. Y lo hizo en silencio, sin decirle nada a nadie excepto a Tomás y Margarita. Algunas personas muestran amor con palabras. Mi padre mostró amor con preparación, con previsión, con el tipo de paciencia que solo tiene sentido cuando te estás quedando sin tiempo y quieres asegurarte de que las personas que dejas atrás tengan lo que necesitan. No podía protegerme de la verdad, así que se aseguró de que la verdad me protegiera cuando finalmente llegara. Ahora guardo ambas cartas enmarcadas. La que le escribió a mi madre detrás del espejo, 1992. Y la que me escribió en la oficina de Margarita, 2014. Cuelgan en el pasillo, no escondidas, no selladas, no detrás de nada, en la pared donde pertenecen. Tomás y yo no estamos teniendo cenas de padre e hija todos los domingos. No estamos haciendo viajes por carretera ni poniéndonos al día con 34 años de días festivos perdidos. Así no funciona esto. No para nosotros, no todavía. Pero el sábado pasado, conduje a Millbrook. He estado haciendo eso la mayoría de los fines de semana ahora. Él estaba en el taller como siempre. La radio estaba encendida. Tenía un nuevo proyecto, un estante. Pino blanco simple y limpio. ¿Quieres ayudar?, preguntó. Yo quería. Trabajamos durante 2 horas. Me mostró cómo medir 2 veces porque la madera no perdona. Y cómo avellanar un tornillo para que la superficie permanezca lisa. No explicaba demasiado. Me mostraba una vez, me veía intentar, y solo intervenía si yo preguntaba. Cuando el estante estuvo listo, me lo llevé a casa y lo colgué en la sala encima del lugar donde habían estado las sillas plegables durante el memorial. Le envié una foto. Él me respondió, está un poco torcido, como el mío. Me reí tan fuerte que asusté al gato del vecino del porche. Un estante torcido. La primera cosa heredada que he recibido de Tomás Becerra. No dinero, no un apellido, ni siquiera una historia. Una tendencia a colgar las cosas ligeramente desniveladas. Lo acepto. Tenemos tiempo ahora. Por primera vez en 34 años, tenemos tiempo. No sé cómo se verá eso. Si se convertirá en días festivos y cumpleaños y largos viajes juntos, o si se quedará exactamente así, los sábados en el taller, aserrín y radio y silencio cómodo. De cualquier manera, yo estaré allí. Él estará allí. No necesito que sea todo a la vez. Solo necesito que esté allí el próximo sábado y el sábado siguiente. Así es como se construye algo. Un día a la vez, una pieza de madera a la vez. Si estás escuchando esto y estás sentado sobre un secreto o sospechas que alguien en tu familia te está guardando uno. Quiero decir esto. La verdad no destruye familias. Las mentiras sí. Los secretos sí.
El silencio sí. La verdad solo revela lo que ya estaba roto. Y una vez que puedes ver la rotura, puedes comenzar a construir algo real. Sé que da miedo. Sé que la idea de tirar de ese hilo, abrir ese cajón, hacer esa llamada, hacer esa pregunta se siente como si pudiera desentrañar todo. Y honestamente, podría hacerlo. Desentrañó el mío. La familia que pensé que tenía no existe de la forma en que la imaginaba. Pero esto es lo que obtuve a cambio. Obtuve 2 padres. Uno que me eligió antes de que pudiera hablar y otro que esperó 34 años por una llamada telefónica. Obtuve una abogada que guardó un sobre durante una década porque un hombre moribundo se lo pidió. Obtuve una vecina que recordó las lágrimas de mi abuela y las guardó a salvo durante 30 años. Obtuve un hombre llamado Mateo que se paró en un umbral y asintió porque sabía que no necesitaba ser salvada, solo alguien que estuviera a mi lado. Obtuve la verdad y la verdad vino con libertad. Mi nombre es Valeria Rivas. Tengo 34 años. Mi padre fue Ricardo Rivas. Mi padre biológico es Tomás Becerra. Mi madre fue Elena Armón Rivas. Y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy porque dejé de dejar que otros decidieran eso por mí. La verdad no viene con instrucciones, pero sí viene con libertad. Y acepto ese trueque todas y cada una de las veces.